Y Ecuador, esto es más grave. La crisis ética y los vínculos peligrosos, el entorno presidencial bajo la lupa de Luisa González. La mandaron a allanar, le mandaron a hacer huevadas, le mandaron a hacer pendejadas. Y hoy Noboa se está enredando en temas que ya lo están comenzando a investigar. En una reciente y contundente intervención, la líder política Luisa González ha puesto el dedo en la llaga sobre lo que denomina una crisis de institucionalidad sin precedentes en Ecuador. Con una serie de documentos en mano, González detalló una red de conexiones que vinculan estrechamente el entorno familiar y empresarial del presidente Daniel Noboa, con figuras y empresas cuestionadas por la justicia. Según la ex asambleísta, casos como el Blasti, donde se incautaron 2.3 toneladas de cocaína, y el hallazgo de paquetes de droga en la hacienda San Luis del grupo Noboa no son incidentes aislados, sino síntomas de un sistema que permite la impunidad, mientras los operativos judiciales parecen enfocarse selectivamente en perseguir a la oposición política, dejando en la sombra a los verdaderos actores del crimen organizado. Ustedes saben quiénes son. Son los que están arriba, son los que compraron los votos, son los que compraron las elecciones, son los que pusieron a dedos. Este no es un narcogobierno, mentira, ¿no? Es una narcoligarquía la que está cogobernando en el país. Grábese en eso en la cabeza. Vamos a mirar a Luisa. Bueno, la señora Michelle Mancheno está casada con Álvaro Guibernau. Álvaro Guibernau es presidente de Noboa Trading. Noboa Trading vinculada a casos de narcotráfico. Y el suegro de la señora Michelle Mancheno, el padre de Álvaro Guibernau, es gerente de Galamedios. Galamedios, que es la empresa del señor Luis Alvarado Campi, que compra La Posta y Radio Centro por alrededor de 3 millones de dólares. Que ahora se lo están compensando con la pauta publicitaria que le da el gobierno a esos medios. ¿No? Entonces, un señor que no tiene la capacidad económica para pagar 3 millones de dólares para comprar 2 medios, que es asambleísta también, porque Luis Alvarado, el que compra el que compra La Posta y Radio Centro, es asambleísta de ADN. Le allanaron ya al señor. Han iniciado un caso por lavado de activos, delincuencia organizada, algo, ¿no, verdad? Por eso es que digo que a estas alturas ser allanado es un certificado de honorabilidad, porque a los corruptos no los allanan, ¿no? Y el caso Blasti es terrible. El caso Blasti son 2,3 toneladas de cocaína. Aquí hay un caso de tráfico internacional de droga. Pero en el caso Blasti está incluida la señora Isabel Noboa, tía del presidente de la República, y en el Ecuador no pasa absolutamente nada. El entorno del presidente de la República vinculado con pruebas al narcotráfico, al tráfico de cocaína. Y en el Ecuador no pasa absolutamente nada. Por Dios, reaccionemos. Y aquí también la señora Michelle Mancheno, asambleísta de ADN, su esposo, el señor Álvaro Guibernau, es el gerente de la empresa. Y la presidenta de la empresa, Silka Sánchez. Silka Sánchez, que ha representado históricamente las empresas Noboa. Y también el caso de la señora María Moreno, presidenta de ADN, vinculada a las empresas Noboa, expresidenta de ADN, pero también vinculada a casos de tráfico de cocaína, y esto también en Fiscalía se lo archivó la empleada de este gobierno, Diana Salazar. Y así podemos seguir. Bernardo Manzano, hermano de la señora Inés Manzano, ministra Inés Manzano, vinculada al caso de corrupción en el caso Progen, y no pasa absolutamente nada. Pero Bernardo Manzano, vinculado a las empresas Noboa, es quien amplía los cupos de exportación de banano. Cuando fue ministro de Agricultura de Guillermo Lasso. Amplía los cupos de exportación sin un análisis técnico, sin que se verifique que hay mayor producción de banano. ¿Para qué? No para meter más banano, para meter cocaína pues en esas cajas de banano. El caso Cachorro. El caso Cachorro es terrible, queridos ecuatorianos. Usted puede pensar, ser del partido que usted quiera, pero que no nos quiten la capacidad de asombro
el entorno del presidente de la República y del gobierno está tremendamente embarrado en casos de narcotráfico con pruebas. Caso Cachorro, 196 paquetes de cocaína en la hacienda San Luis del Grupo Novoa. Igual aquí Silka Sánchez, que es representante, y cierran sin ningún responsable. Cierran sin ningún responsable. Se localizan ahí, en la hacienda San Luis del Grupo Novoa. Paquetes de cocaína, 196 paquetes de cocaína. Y los cierran sin que haya ningún responsable. Este señor, el fiscal, el que manda a allanar a quienes somos gente honesta, ¿no? Y así hay muchísimos más casos. Entonces, esto que nos hacen ayer es un show para tapar toda la corrupción. Pero más allá de la corrupción, esa corrupción, esos vínculos con el narcotráfico, a usted que me está escuchando, a los ecuatorianos, nos genera violencia en las calles, porque el narcotráfico trae violencia, nos trae más delincuencia a nivel de todo el país, delincuencia organizada que nos impide trabajar, que nos impide emprender porque nos vacunan, que nos impide salir en una vida normal, que nuestros hijos salgan, que sepamos con tranquilidad que van a volver, pero impide el turismo, ya el turismo no viene al Ecuador, y con eso impide la reactivación económica y productiva, y con eso impide que salgamos adelante. Pero también estos casos de corrupción se llevan los recursos de los ecuatorianos, impiden que tengamos derecho a la vida, con salud, con educación. Vemos a la vicepresidenta insultando ahí, gritándole a una funcionaria. Pero señora, los médicos están haciendo vaca, recolectan dinero entre ellos para contratar la limpieza de los hospitales. Y hasta para dar de comer a algunos enfermos que no tienen y que se pueden morir por la falta de alimentación. Los médicos, que nos han contado, los médicos de mi sí, patria son héroes. Han resistido la pandemia, han resistido el peor de los tratos y resisten hoy, atendiendo a los pacientes en las peores condiciones. Los médicos han tenido que pasar las peores circunstancias y hoy lo sé, porque a amigos míos han llamado a pedir cotizaciones para ellos, entre ellos recoger dinero de su sueldo, para pagar la limpieza, para que no se contaminen los pacientes. Nos niegan la posibilidad de soñar a nuestros jóvenes, porque les reducen el presupuesto de la educación. A nuestros niños, pésimas unidades educativas y otras cerradas, la deserción escolar. A nuestras familias, no tienen un pan en la mesa para comer y tienen que emigrar. Y cuando migran, pasan casos como lo de Lian. Y no hay quien les ayude, quien les dé la mano, quien los cobije. Intentan entrar al consulado de Minnesota y no hay un presidente que se levante y defienda a los migrantes, a nuestros hermanos, que son los que sostienen la economía. Porque más de 7,000... En conclusión, las declaraciones de Luisa González plantean un desafío directo a la narrativa de seguridad y orden del gobierno actual. Al exponer los vínculos del entorno presidencial con casos de narcotráfico y cuestionar la imparcialidad de la justicia, González busca movilizar a una ciudadanía que se siente desprotegida ante la violencia y la crisis económica. La nota dominante es una advertencia clara. Si la política pública sigue subordinada a intereses privados y conexiones oscuras, el tejido social de Ecuador seguirá desmoronándose bajo el peso de la corrupción y la desigualdad, dejando a las instituciones en un estado de vulnerabilidad que tardará décadas y décadas en sanar. Están advertidos. Ya dependen si quieren seguir manejados por Novoa y su narcooligarquía. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
sin temor. Hechos Ecuador.